Bien, buenos días a todos. Vamos a continuar con una nueva sesión del Foro Marino y nos vamos a referir en esta ocasión, junto con nuestros invitados, al objetivo planteado para la protección del 30% de los océanos en el planeta. Un objetivo que, bueno, yo quiero recordar antes de presentar a nuestros invitados, a las personas que van a hablar de este tema. Quiero recordar un poco que es un objetivo largamente reclamado desde la comunidad científica para lograr que el 30% de los océanos esté efectivamente protegido. En la actualidad esta cifra, por supuesto, no alcanza ese porcentaje ni mucho menos. Hay quien dice que puede estar en torno al 3%, aunque las cifras difieren según el criterio. Y recientemente esta reivindicación parece estar siendo asumida por parte de las autoridades, de los gobiernos, de las administraciones, pero el reto ahora actualmente es implementar esta protección, es decir, llevarla a la práctica. Bueno, para hablar un poco de este objetivo del 30% de zonas de superficie protegida marina, es por lo que hoy tenemos con nosotros a 4 personas. Empiezo por el primero de ellos por mi izquierda, que es Ignacio Torres, subdirector de Biodiversidad y Cambio Climático de la Fundación Biodiversidad, que es un organismo que depende del Ministerio para la Transición Ecológica. Tenemos después a su lado a Puri Canals. Ella es presidenta de la Red de Áreas Marinas del Mediterráneo. Para entendernos, es una red de gestores de áreas marinas protegidas del mar Mediterráneo, de bastantes áreas con bastantes países implicados. Tenemos también a Zafer Kizilkaya. Él viene de Turquía, es presidente de la organización conservacionista, y ahora no lo diré bien, pero yo lo intento, Akdeniz Koruma Dernegi, que nos va a hablar en concreto de su experiencia en un área marina específica de su país y que nos puede arrojar luz sobre la importancia de la protección de las áreas marinas, la protección efectiva y real. Y para terminar, a mi lado tengo a Irene Estaún, que es la directora de la Reserva de la Biosfera de Menorca. Bueno, yo para no perder más tiempo y para entrar un poco en materia, me gustaría plantear antes que nada una pregunta o una cuestión general a todos, que sería ¿por qué es necesario o cuál es la urgencia, en qué consiste la necesidad de tener este 30% de superficie protegida en los océanos de la Tierra? Bueno, cualquiera de vosotros puede empezar, quizá tú mismo. Pues muchas gracias, Ignacio. Juan Luis. Buenos días a todos y a todas. Os he prometido con los que he estado hablando que no nos íbamos a enrollar mucho para que fuera la cosa muy ligerita, pero os queríamos contar, y lo ha introducido maravillosamente bien esta mañana Max, la trascendencia que tiene el océano para nuestra supervivencia como especie. En el planeta viven muchísimas especies, pero hay una que nos interesa especialmente, que es la nuestra. Y del océano sacamos, y lo contó muy bien, sacamos desde luego alimentos, sacamos medicinas, sacamos la capacidad de tener un aire puro, tenemos la capacidad sin ella, sin el océano, no somos capaces de vivir. Y lo decían antes, y lo han dicho también los científicos hace relativamente poco. El panel más importante de científicos de la Tierra ha dicho que el 65% de los ecosistemas marinos están en una situación de grave impacto por temas antrópicos. El 65%. Antes, además, Max decía el 90% sufre de sobrepesca. Pero es que además hay otros muchos impactos que también hemos ido hablando. Tenemos que hacer cosas. Esta especie que tanto nos interesa, tenemos que hacer cosas proactivamente para conservar bien la biodiversidad. Y a eso nos dedicamos en la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica, ¿no? Nuestro foco es la conservación de la biodiversidad y la lucha contra los principales vectores de pérdida de biodiversidad, como es el cambio climático.
Uno de los factores clave, que es lo que me gustaría contar en este panel en el que estamos aquí, es cómo estamos avanzando en España hacia ese 30% de superficie marina protegida. Hace relativamente pocos años, en el 2007-2009, teníamos menos de un 1% de superficie protegida. Gracias a un par de proyectos europeos, con financiación de la Comisión Europea, el proyecto Indemares, conseguimos incrementarlo hasta cerca del 8% de lugares, que ahora os contaré un poco, de lugares de la Red Natura 2000. Y ahora mismo, gracias también a la declaración de un gran corredor de cetáceos por el Mediterráneo, tenemos cerca de un 12% de superficie marina protegida. Estos espacios, de los cuales la mayor parte son declarados bajo unos reglamentos, bajo una normativa que nos marca la Comisión Europea, que son directivas europeas, la directiva Aves para declarar espacios para la conservación de las aves, o la directiva Habitats para declarar espacios por los hábitats sumergidos, los hábitats de profundidad, o algunas especies que no son aves, principalmente son las tortugas y los cetáceos, algunas especies de delfines. Ahora mismo tenemos cerca de un 12% de superficie protegida. Son espacios que todavía, muchos de ellos, vamos con mucho retraso, no tienen coherentes planes y potentes planes de gestión, que al final es lo que permite que entendamos que estos espacios protegen de verdad o no protegen de verdad. Hay un ámbito que a mí me parece muy relevante, que es el de la fase precautoria, y en estos espacios no se pueden hacer nuevas actividades extractivas, muchas que se están poniendo ahora muy de moda, los temas de la minería, los temas de las energías renovables, que son absolutamente trascendentales, no se me entienda mal, las energías renovables son absolutamente trascendentales, pero siempre responsables con la biodiversidad, y no podemos poner parques eólicos en zonas de migración de corredores, de migración de aves, están sirviendo para la protección precautoria de los recursos por los cuales estos sitios han sido declarados, bajo dos directivas, os digo, Aves y Hábitats. Estos espacios de la Red Natura 2000, que es la mayor red de espacios protegidos del planeta, porque son muy famosos los parques nacionales en Estados Unidos, de Yellowstone, o los parques nacionales africanos del Serengeti y el Masai Mara, pero esta es la mayor red con unos criterios homogéneos, que es conservar la biodiversidad y que se puedan al mismo tiempo realizar actividades económicas en estos lugares. Actividades económicas que sean responsables por la biodiversidad por la que han sido declarados. Esto es muy importante. No se puede hacer cualquier actividad económica si ésta tiene alguna afección por estos valores naturales que albergan estos sitios. Bueno, pues gracias a uno de estos proyectos europeos, Indemares, hemos hecho un estudio científico en el que han participado 170 científicos, algunos están aquí presentes, de 65 entidades, y han dicho todos los lugares de interés bajo estos valores naturales que tenemos en las aguas jurisdiccionales españolas. Han salido 104 sitios que deben ser protegidos. Y el Gobierno de España, que está cumpliendo dos estrategias importantes, la estrategia de la Unión Europea de Biodiversidad, y también está cumpliendo una declaración que hizo nada más llegar este último gobierno, la declaración de emergencia climática, en la que dijo que íbamos a cumplir realmente esta norma de llegar al 30% en el año 2030. Bueno, pues ya se ha sacado a información pública todo el pack para llegar en el año 2025 al 25% de superficie protegida, lo cual yo creo que nos pone a la vanguardia de los procesos de declaración de espacios de toda Europa y posiblemente de todo el mundo. Lo que tenemos que hacer, y luego seguro que Puri nos alumbra, es que además haya unos verdaderos planes de gestión, y tenemos que correr en esos planes de gestión. ¿Y qué tenemos que hacer para hacerlos bien? Desde mi punto de vista,
dos cosas. Y de lo que estamos intentando en este proyecto Intemares, que me toca la responsabilidad de dirigir, en el que estamos un montón, han participado cerca de 1.400 organizaciones, está el sector pesquero, está el sector conservacionista, evidentemente está la administración pública, están las principales universidades del país, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, todos con el mismo objetivo de gestionar eficazmente todos estos lugares protegidos en el medio marino. Lo primero es basarnos en la ciencia. Tenemos que usar la mejor ciencia disponible. Vamos a ir resumiendo ya para dar paso. Utilizar la mejor ciencia y hacerlo con el consenso y con la participación de todos. En el medio marino no podemos hacer rayas y no hay suficiente vigilancia para poder hacer bien una gestión. Por tanto, lo tenemos que hacer con el consenso y la participación de todos los actores. Y eso es lo que tenemos que hacer de aquí al 2025 para tener este 25% que ya tenemos la hoja de ruta para su declaración. Muchas gracias. En esta primera intervención, Puri Canals nos va a aportar seguramente su experiencia en la materia de protección de áreas marinas y bien, un poco el planteamiento es el mismo, la importancia o la urgencia de este 30%, en qué se basaría o en fin, ¿qué nos puedes contar al respecto? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Buen día a tothom. Voy a pedir, por favor, que pongan mi presentación es una diapositiva, porque creo que nos puede ayudar, especialmente a los que no estéis acostumbrados a tratar estos temas, a entender por qué es necesario este 30% que para mí es claramente insuficiente. Por cierto. Vale. Entonces, si veis, este es el mapa actualizado con datos de 2021 de lo que son los espacios protegidos marinos en el Mediterráneo. Entonces, si os fijáis, hay una gran parte que no tiene ningún color. Todo lo que es azul es que no está protegido, ¿vale? Tendríais los verdes, lo que son naranjas. No voy a contaros aquí las distintas categorías, pero lo que sí vais a ver es que, por ejemplo, hay zonas muy grandes como el corredor de cetáceos aquí en el Mediterráneo, que ahora os comentaba Ignacio. Hay zona muy grande alrededor de Córcega, ¿vale? Entre Italia, Francia y Mónaco, que es el santuario Pelagos para mamíferos marinos. Pero estas dos zonas, por ejemplo, son muy grandes, pero lo único que hacen es reconocer que son importantes para esos grupos de animales, esos son los cetáceos, y intentan regular los elementos que tienen más impacto en estas especies, sobre todo el tema de colisiones, pero no están haciendo realmente una gestión de esos ecosistemas. Digamos que sería la mínima protección. Las otras zonas que veis más en verde, si os fijáis, están casi todas en la parte norte del Mediterráneo, es decir, mayoritariamente en la parte europea, corresponden sobre todo a espacios de la Red Natura 2000, que también ahora Ignacio os comentaba. Y bueno, hay otras pequeñitas en el norte de África, en el este, sobre todo en Turquía, que tiene una red un poco más desarrollada. Pero si sumamos todo esto, nos sale un 8,3% de la superficie del Mediterráneo. Pero este 8,3, si sacamos estas grandes áreas como el corredor de cetáceos o pelagos, que en realidad no tienen una estructura de gestión, nos queda en un 3,2, un 3,4, si no recuerdo mal. Pero si de estas zonas miramos las que son de alta protección, es decir, zonas donde no se puede pescar, donde no se puede ir a hacer actividades que tengan impacto, es un 0,04%. Entonces, claro, si estamos hablando de un sistema que es muy, muy limitado. Geográficamente, porque se distribuye sobre todo en zonas costeras. Cuando hablamos de ecosistemas pelágicos, es decir, ya de mar abierto, porque en el Mediterráneo no se habla mucho de alta mar, pero en mar abierto apenas tenemos protección, casi todo es costero, y además el 93% está en países europeos. Entonces, claro, todo esto es el mapa. Cuando luego miramos en detalle qué ocurre dentro de estas áreas marinas protegidas, la mitad no tiene planes de gestión. Bueno, muchos de vosotros sois aún estudiantes, hablar de planificación y políticas puede ser algo difícil de entender. Un plan de gestión es el documento donde se identifica qué es importante en esa área marina protegida para proteger y cómo hay que protegerla, qué actividades están adecuadas, no adecuadas y quién es el responsable y con qué medios. Hay un plan de financiación asociado
con qué medios se va a ejecutar eso. Entonces, más de la mitad no tienen plan de gestión, no tienen equipos profesionales para ejecutar esa gestión y son poquísimas las que realmente tienen los medios económicos, mucho menos ya de la mitad. Estaríamos hablando igual, no llega a un 10% las que tienen los medios necesarios. Entonces, bueno, este es el panorama y somos el mar del mundo con más visitantes, ¿vale? Somos la zona del mundo con más población y con más visitantes, las dos cosas juntas. Por aquí pasan la mayor parte del tráfico marítimo internacional, cruza el Mediterráneo. Y nuestra economía, vivís en Ibiza o en Baleares o en la zona costera peninsular, pero da igual, vais a cualquier país de la cuenca, nuestra economía depende en gran medida de este mar y nuestra calidad de vida también. No solo por tema económico, sino también por tema valor ambiental. Si no lo protegemos, esto desaparece. Y es así, no hay un intermedio. Es decir, o protegemos el mar, esta mañana nos lo decía Max, sin azul no hay verde. Y si en verde no hay vida, y si en azul no hay vida. En realidad la vida surge en el océano. Es casi de sentido común protegerlo. Pero es que además, hoy estamos viendo los impactos del cambio climático. Por ejemplo, estáis viendo, seguramente también en Ibiza hay problemas de regresión costera en algunas playas. Estamos viendo que cada vez hay temporales más fuertes. Todo esto no es solo un tema de por qué hay más emisiones de CO2 y ha cambiado el clima, que también, pero una parte importante de este mayor impacto de los temporales es porque nos hemos cargado los ecosistemas que frenaban este impacto, básicamente praderas de fanerógamas, y en otros países del mundo serían arrecifes de coral o manglares. El destruir esos ecosistemas nos hace más vulnerables, por lo tanto, menos resilientes. Si queremos seguir siendo resilientes y tener buena calidad de vida, necesitamos un entorno que lo apoye. Por eso es importante proteger el Mediterráneo. 30% es ridículo, ¿vale? Ya os lo digo ya con un concepto científico. Un 30% es nada. ¿Por qué ponemos un 30% en las negociaciones? Pues porque a los políticos les cuesta mucho entender los retos y si les haces ir deprisa, resulta que se mueven menos aún. Pero en realidad lo que deberíamos, y ahí estoy muy implicada en una iniciativa nueva que se llama Welcome Out the Box, es decir, bienvenido fuera de la caja, que lo que proponemos es que la protección que debemos avanzar es el 100%. Y lo que tendríamos que estar discutiendo es en qué zonas permitimos hacer actividades que puedan ser de riesgo para el entorno. No al revés, no tendríamos que estar discutiendo qué protegemos, sino dónde podemos actuar. Es decir, necesitamos ese cambio de paradigma. Obviamente, esto no se hace de hoy para mañana y en este proceso, hasta que la humanidad sea consciente de la importancia de proteger y gestionar adecuadamente el océano, vamos a ir por partes. En la siguiente etapa estamos proponiendo este 30%, que por cierto para el Mediterráneo ya está políticamente aprobado. El Convenio de Barcelona el año pasado en su reunión en Antalya, en Turquía, ya aprobó este 30%. Ahora está en fase de discusión a nivel mundial, esperemos que se apruebe en diciembre, pero pensad que este no es el objetivo, este es un paso intermedio porque con un 30% aún no garantizamos el buen funcionamiento del océano para asegurarnos la continuidad de nuestra existencia. Muchas gracias, Puri. Queremos oír ahora a Zafer Kizilkaya porque él nos va a hablar, estamos hablando, claro, de un objetivo general, muy general, que es el 30% para todo el planeta, pero él nos puede comentar de la experiencia en un área marina de Turquía donde él ha tenido también un gran protagonismo. Zafer, cuando quieras, nos puedes explicar tu experiencia allí en Turquía. Thank you. Okay, this is a scene from Gökova Bay. This is one of the largest MPAs in Turkey. But as Puri mentioned, how ambitious and realistic are we for 2030 with 30%? This is from the scientific publication we had done last year in Science magazine with 46 other co-authors. Okay, this is the past. Before us, oceans were like this. If we fully protect them, it's going to come back. Not maybe in a pristine state, but as much as. Highly protected, still good. Lightly protected, minimally protected, there is nothing. So, only areas really counts as a marine protected areas are fully and highly protected areas. So all the others, what are they? They are just paper parks.
So why? You know, even in the marine protected areas, we have unregulated, illegal, and unreported fishing is going on. Last year in Galapagos, they caught a Chinese fishing boat with more than 3,000 sharks. So that means there is something wrong. Okay, take a look at the historical way. Just concentrate on 1990s. All the way from 1990s, we are still at 0.04%, which really matters. So the other sides are on the paper, there are big areas, but only for 0.04%. Let's take a look at all the protected areas in Mediterranean. Not regulated to fully protected. It looks like this, 6.01. Why do we love paper parks? What is about the paper parks? Because they are so cheap. These are only fully protected areas, 0.06. These are paper parks. Why do we love paper parks? Because they're so cheap, because they're so easy to establish. There is no conflict. Minister of Environment is happy. Minister of Agriculture is happy. Fisheries are happy kind because you are not touching, you are not just, confining them to certain areas to fish. Technically, there are protected areas. But in real, there are only this one. So, considering 0.06, within this 30%, at least 10% till 2030 should be fully protected. Where could we distribute them to Spain? Tell me. Who is not going to against having no fishing zones all around the coastal habitats? You cannot do this. There's so many people, there's so many fishers, there's so many other industries. They cannot allow us to put 10% of no fishing zones around Spanish coast or Turkish coast or any other European coast. We are so highly populated. Besides, we don't have enough power behind. So, this is 18% share of the MPAs that confirmed having a management plan implemented, 10% fully implemented, 8% partially implemented. Actually, this is a video, but it's not moving. Can you move it? In Gökova Bay, I have 7 Ranger boats like this. And every year, I paid $160,000 US only for fuel. Forget about the salaries. Forget about the maintenance. So we need money. Without money, there is no enforcement. Without enforcement, there is no increase in the fish biomass. So every day, every night, every hour, my Ranger boats are patrolling. If there is no patrolling, people know that there are fish, quite a lot of fish down below, they're coming to catch. So we need to stop these people, we need a management. We need more protected areas, fully protected areas. So when people see my black boats are coming, they know that they're in trouble. So that's why they obey it. So look at this picture. So fishers, small-scale fishers told me last week, now we are living a historical moment. Even in the history, we didn't catch that much fish. They are just catching around the no fishing zones. They told me even when I was a child, we didn't catch this many fish. Now they are catching amazing amount of fish. You know why? Because we protected the whole area from trawlers and purseaners. There is no industrial fishing, only small-scale fishing and fully protected areas. That means sustainable fishing is real around protected areas. So, 10 strictly protected, okay, whatever the formulation, I am not going into the numbers, we have to have a strong emphasis on effectiveness, focus on quality, not just the coverage, whether 30, 40, doesn't matter. We need quality. So, if you are going to ask my sincere opinion, instead of 30%, you saw this 6% and you saw this 0.06%. Just 3% of no fishing zones turning into within the existing MPAs is enough for me. This is 1,000 times more protected areas, it means, for Mediterranean. And this is going to be a kind of realistic in this case. And besides, how do we calculate the coverage of protected areas effectiveness not only in Mediterranean but in global scale?
How do we know which management is working, in what percentage is working? So there is no standard tool for measuring the effectiveness. And we need indicators for connectivity and representativity. How much different ecosystems we can represent in the marine protected areas. Not only Posidonians, we need rocky areas, we need muddy areas, we need all different kind of habitats. And look at this picture. I took this picture last year in one of the trawlers. This is the biggest problem for me. I'm not concentrating on the marine protected areas. We have to stop trawling. Believe me, in 20 years, when we look behind, we will shame ourselves. We will regard this fishing methodology like whale hunting. We all hate whale hunting. We cannot even tolerate whale hunting anymore. This is exactly the same. Look at this picture. Sharks, everything in this picture. If we cannot protect Mediterranean at least 50% from trawling till 2030, we will lose way much more than what we have. And look at this. Every year in the world, $35 billion, it's not wrong, $35 billion annually is going to these trawlers and purseaners as a subsidy. The fish you buy from trawlers, the fish you buy from purseaners are not the real cost. These guys are being heavily subsidized. $16 billion of this coming from China, the rest is coming from EU and North America. To protect 20% of the world oceans, fully protected, what I mean, 20% fully protected, we need $16 billion, less than half of this. Nobody is giving even us 16 cents, but people, countries, organizations are giving $35 billion to fishers to catch less fish with the more technology. And what about the climate? This scientific article published 2 weeks ago, and I just wrote in the Wired magazine, this year, Mediterranean Sea heats up in the summer so much, it can no longer absorb the gas, carbon dioxide, and instead start releasing it. Mediterranean is not capturing carbon dioxide anymore. We are not at the balance. We are so hot in the summer, we are just emitting the gas back to the atmosphere. The Mediterranean is just dying in different terms. And this is another MPA. We start working. 80% of the catch of small-scale fishers are alien species. This is not a Mediterranean anymore. All the fishes are coming from this net are all Red Sea species. So many of the small-scale fishers stop fishing. Instead, we are buying all those edible fishes from them and to sell to the restaurants. Right now, we are working with 36 restaurants and chefs, and only in 2022, we sold more than 6,000 kilograms of invasive species to the restaurants and gave the money to the small-scale fishers, otherwise they are out of job. And these are the new areas we created in Turkey, new no-fishing zone, new challenges are waiting us. Of course, it needs money. Thank you. Muchas gracias, Zafer. Escuchamos ahora a Irene Staún sobre la reserva de la biosfera de Menorca y luego nos dará tiempo todavía a matizar algunas de las cuestiones o a abundar un poco en los temas que se han explicado. Bien, yo voy a bajar de escala y voy a llegar a la escala puramente local. Me pidieran que diera el contrapunto de explicar cómo planteamos la gestión de las zonas marinas desde el ámbito de una pequeña isla que es Menorca y que fue declarada reserva de biosfera hace casi 30 años, este año cumple 30 años. Y vais a ver cómo muchas de las cosas que han adelantado las vamos a repetir, como por ejemplo que hace falta dinero, claramente. Simplemente tengo 10 minutos y voy a ir muy rápido porque solo voy a dar ejemplos para poder ir rápido y que podáis ver un poco cómo se aborda el tema de la gestión. Porque ya se ha dicho, necesitamos protección, pero también necesitamos mucha gestión.
Bueno, las reservas de biosfera, para que seguramente nunca habéis oído hablar de ellas, es un programa de la UNESCO que tiene muchos años, 50 años. Acuñó el concepto de desarrollo sostenible antes de que le llamáramos así y creó un programa de reservas de biosfera que son lugares en el planeta elegidos para demostrar, son como laboratorios de que la sostenibilidad es posible, es decir, que puede haber una vida armoniosa entre las personas y el medio que habitan. Toda reserva de biosfera tiene 3 funciones y es en lo que yo me voy a basar en los ejemplos. Conservar, es decir, conservar el medio ambiente que habitamos, desarrollar la economía del territorio haciendo posible la vida de las personas con esa conservación, y la tercera función importantísima es la de invertir en investigación, en educación, en trabajo en colaborativo con otros territorios. Con estos mimbres tenemos que gestionar. ¿Qué pasa con la Reserva de Biosfera de Menorca? Que cuando hace 30 años se declaró era una reserva de biosfera simplemente terrestre. Era una isla donde la parte de reserva de biosfera no estaba reconocida, la parte marina, como parte de la reserva de biosfera. Esto era una anomalía en el programa y en 2019 la UNESCO nos invitó a aplicar de nuevo, haciendo una ampliación de la reserva de biosfera hacia el mar. Esta es la Reserva de Biosfera de Menorca hoy, con prácticamente todas las aguas territoriales españolas que envuelven Menorca dentro del territorio de la Reserva de Biosfera, y donde la zonificación de la reserva es esta que veis aquí, con 2 áreas marinas que coinciden con espacios marinos protegidos, ya sea por una reserva marina pesquera o con un espacio natural protegido, y luego 2 espacios más, lo que la UNESCO llama zona tampón y zona de transición. Para que nos entendamos, la zona de transición es aquella donde se permite más la actividad humana, la zona tampón es la que ya se fundamenta en conservar y a la vez gestionar, y finalmente las zonas núcleo son las zonas donde se dedican esfuerzos sobre todo a conservar. ¿Por qué os pongo este mapa aquí? Porque con esta zonificación ahora mismo, ahí os he puesto los porcentajes, la zona buffer de Menorca, que sería eso que coincide con las zonas protegidas, aunque sea una protección en papel, muy importante, coinciden con el 56% de toda esa superficie marina. Pero más allá de este mapa, que al final es un mapa de delimitación, lo importante es qué hacemos con ello, cómo estamos trabajando en ello, ¿no? Y como os decía, voy a ir a pinceladas, diciendo antes de empezar que lo que yo voy a poner aquí no son proyectos que exclusivamente hace el Consell Insular de Menorca, la administración que gestiona la Reserva de Biosfera, sino que esto es un proyecto colectivo de muchas entidades que unen esfuerzos para remar en una dirección, ¿no? Entonces, como ejemplos, en materia de conservación, pues desde seguimientos de aves marinas, de poblaciones de aves marinas, un proyecto en colaboración con otros territorios para conservar precisamente una sola especie y mirar cómo reducir el impacto de la pesca sobre su supervivencia, o, por ejemplo, a realizar cartografías de detalle muy afinadas de bahías como la bahía del puerto de Fornells, que es esta que tenéis aquí, donde tenemos prácticamente cartografiado al metro todos los ecosistemas que hay presentes en esa bahía. Hablando de conservación, y os he puesto ahí el programa Pleamar, que es un programa precisamente de la Fundación Biodiversidad. Me he saltado todos los otros logos, pero eso me perdonaréis. Esto es un sacrilegio, pero ya nos entendemos. Bueno, consiguiendo recursos externos para lo que os decía, ¿no? Conseguir recursos para financiar, pues hemos realizado estudios sobre poblaciones de sebadales, en bahías someras, o estudios de impactos y presiones sobre la reserva de biosfera para determinar las zonas más vulnerables y donde tenemos que poner los ojos como prioridades para gestionar, ¿no? Más allá de la función de conservación, hablaba de que también hay que compatibilizar esos usos humanos con la conservación de los espacios naturales, ¿no? ¿Qué se está haciendo? Por poner ejemplos. Este año es el primero que, más allá del operativo de vigilancia de Posidonia oceánica, que lo conocéis porque también está en Ibiza y está en Mallorca y en Formentera, es el primer año donde desde la administración local hemos sumado recursos para que la cantidad de barcas que vigilan todo el litoral de Menorca para proteger la Posidonia, pues haya más recursos dedicados a ello. Con lo cual, este servicio, pues ya el Consell Insular se ha implicado de manera activa en aumentar los recursos disponibles para informar a los usuarios de náutica de lo importante que es la conservación de la Posidonia.
Pero hay más cosas curiosas que se hacen en las reservas de biosfera, como por ejemplo servicios de información sobre una reserva marina que precisamente están llevados a cabo por un grupo de acción local de pesca y una fundación como Menorca Preservation, que la vais a tener por aquí estos días, hablando de sus proyectos en Menorca, ¿no? Es decir, la sociedad civil, organizaciones público-privadas se unen con un esfuerzo en común, ¿no? Como curiosidad también, hace ya 5 años que tenemos un programa que se llama Informadores de la Reserva, donde hay personas que se dedican a informar a todos los visitantes de la isla que están en el medio marino o en la zona litoral sobre la importancia de conservar y por qué se gestiona la zona litoral como se gestiona. ¿Por qué? Porque tenemos la obligación de explicar a los visitantes, en este caso aquí estamos en Baleares, de que están disfrutando, viniendo a disfrutar de nuestros espacios, pero también hay que conservarlos para que esto dure en el tiempo mucho más allá de nosotros. Como resultado de este servicio de informadores de la reserva, hace 20 años que tenemos esto que veis aquí, que es un seguimiento del uso público de todas las playas de Menorca. De todas no, perdón, de 54. Las 54 principales playas de Menorca. Tenemos indicadores de frecuentación, tanto de personas sobre la playa como de barcas fondeadas delante de la playa, para ver cómo está evolucionando la presión sobre esos espacios naturales del turismo. Y ahí veis pues, resultados de los indicadores de 2021, donde ya vimos que el aumento de usuarios en la playa sobre el mejor año antes de la pandemia fue del 17%, para que veáis a qué ritmo vamos aumentando y a qué ritmo tenemos que gestionar cosas que no son fáciles de gestionar. Y ya para acabar, hablaba de que conservar, desarrollo, pero luego hay que hacer inversión en concienciar, educar, sensibilizar, investigar. Y ahí hay muchísimas acciones, pero por poner ejemplos, ahí tenéis la campaña Mes Mar, Mes Vida, que es un decálogo de buenas prácticas para usuarios náuticos, en el que esto fue una propuesta de la propia Asociación Empresarial de Empresas Náuticas, con la que colaboramos, creamos esta campaña donde les damos pautas a los usuarios de náutica de cómo pueden disfrutar del mar sin perjudicar al mar. Por ejemplo, en investigación, pues un ejemplo es un estudio que realizó el Centre Oceanogràfic de Balears, el IEO, sobre el estado de las poblaciones de langosta. Sabéis que la langosta es uno de los principales recursos pesqueros y gastronómicos de Menorca y como producto estrella que es, pues tenemos que dedicarle una especial atención. Y este estudio, que este año 2016 fue más intenso, pero que el IEO sigue llevando a cabo, es un estudio fundamental para ver cuál es la dinámica de esas poblaciones y hasta qué punto podemos hacer compatible esa pesca de ese recurso con su conservación. O por poner ejemplos, los planes de sostenibilidad turística que también tienen en cuenta el mar. Quería pararme en este ejemplo porque es un ejemplo curioso. Esto es un proyecto que tiene 2 años, creamos una marca para destacar a las empresas de Menorca que están desarrollando actividad con los mismos principios que una reserva de biosfera. Es decir, que destacamos y les damos la oportunidad de utilizar la marca Reserva de Biosfera a esos proyectos empresariales que se desarrollan con unos ciertos criterios de conservación. Y aquí os pongo ejemplo de empresas. Esto es toda la familia de la marca, en este momento tenemos 74 productos y servicios certificados, pero 3 ejemplos de empresas que viven solo de la actividad en el mar. Clubs de submarinismo, empresas que se dedican a pasear o a ayudar turistas a hacer paddle surf o empresas de alquiler de barcas con barcas tradicionales, ¿no? Entonces, esos son ejemplos de empresas que se implican de una manera activa y amplifican el hecho o los objetivos que tenemos como reserva de biosfera. Y luego, dentro de esa función de educación, pues imaginaros, desde programas en que explicamos a todas las personas de Menorca, adultas, de manera experiencial, qué significa eso de vivir en una reserva de biosfera. Eso es una visita de un grupo de personas a la estación de investigación Vicenç Ferrer, que está Jaume Ferrer, perdona. Jaume Ferrer, que está en la Mola de Mahón y es un centro de investigación del IEO con el Govern Balear. O ciclos de cine marino o ciclos de charlas con investigadores y con científicos sobre diversos aspectos de cómo debemos conservar el mar. ¿Por qué? Porque sin invertir en educación y en investigación difícilmente vamos a conseguir una
protección efectiva y una gestión efectiva de esos espacios marinos que, como antes han dicho mis compañeros, necesitamos para nuestra propia supervivencia conservar, porque de su buen estado pues, estará también el nuestro como especie. Y finalmente, para poner un ejemplo de lo que significa colaborar y trabajar en red con otros territorios, os pongo el ejemplo de esta red mundial. Esta fotografía es de la semana pasada en Alemania, estábamos ahí. Y esto es una red mundial de reservas de biosfera, es decir, que la UNESCO nos encomienda trabajar entre nosotros y creó hace 10 años ahora una red de colaboración, de cooperación de islas en todo el planeta que son declaradas reservas de biosfera, como el caso de Menorca. Esta red, ¿por qué la crea la UNESCO? Porque sabe que los espacios costeros y las reservas de biosfera insulares, nos enfrentamos, aunque estemos en lugares muy distantes en el planeta, a los mismos retos, a los mismos problemas, a los mismos a problemas como el cambio climático. Estamos en la primera línea de los efectos que van a venir, por lo tanto, nos encomiendan ponernos de acuerdo y iniciar trabajo de colaboración conjunta para que todos podamos aprender de las experiencias de unos y otros. Esta red se lleva desde 2 reservas de biosfera, una está en el Pacífico, está en Corea, en la República de Corea, que es la isla de Jeju, una isla al sur de Corea, y la otra isla que lidera la red es Menorca. Esto es un ejemplo, esta es la red mundial de reservas de biosfera hoy en día, hay 90 territorios insulares y costeros integrados. Estos son un congreso que se hizo en Menorca hace 5 años y estos son algunos ejemplos de las islas y de zonas costeras que estamos trabajando en colaboración, llevando conjuntamente programas como la lucha contra los plásticos marinos, como el tema de la manca de la carestía, no me sale la palabra en español, de recursos de agua, por ejemplo, cómo gestionar la cantidad de turistas o del turismo que nos viene, que nos visita, porque somos espacios especialmente atractores de turistas que vienen buscando esto, etcétera. Por lo tanto, yo nada más, espero haber dado las pinceladas que pretendía. Esto no es un todo, sino que simplemente es para que os llevéis una idea de lo que significa gestionar, además de proteger, y por lo tanto, esto es una muestra de lo que creo que deberíamos, primero nosotros, hacer mejor, es decir, desde Menorca, aprender de los errores, aprender de todo lo que nos queda por hacer, que es mucho, pero también cómo creo que el modelo de territorios declarados reservas de biosfera con esa filosofía pueden aportar al planeta muchas lecciones aprendidas que nos pueden dar una mayor efectividad a la hora de proteger esas cantidades, esas superficies de espacios que estamos comentando. Muchas gracias. Bueno, nos quedan menos de 15 minutos, pero a mí me gustaría aprovechar lo que nos queda de tiempo para plantear sobre todo una cuestión, y es que a la vista de lo que hemos estado comentando, algunos de vosotros habéis destacado, bueno, el hecho de que sí, de que hay muchas áreas marinas protegidas en el Mediterráneo y en el planeta en general, pero que luego otra cosa es que esa protección sea real, que muchos de ellos son protecciones sobre el papel únicamente. Bien, la pregunta sería, ¿cuáles son los intereses o cuáles son los obstáculos que están frenando esa protección real? Es decir, si hoy tenemos tantas áreas marinas protegidas, pero tan poca protección real, ¿a qué se debe? ¿Cuáles son los intereses que impiden esa protección real? Cualquiera de vosotros, Puri, por ejemplo. Bueno, a ver, básicamente es que una protección completa requiere de una gran integración con la sociedad, porque proteger algo a base de medidas punitivas no suele ser exitoso a largo plazo. Puedes frenar una temporada, pero... Entonces, ¿por qué es tan difícil gestionar? Pues porque supone un cambio de forma de funcionar de la gente. Tú ahora nos hablabas de la reserva de la biosfera, que Menorca era precisamente un modelo inconsciente inicialmente, pero de gestionar el territorio de una manera bastante sostenible, pero eso no suele ser el modelo más generalizado en la costa mediterránea. En general hemos hecho unas políticas y un desarrollismo que son absolutamente contrarios a la protección. Entonces, claro, ahora le propones a la gente en algunas zonas no hacer eso, que hay una resistencia en general muy fuerte. Hay una falta de comprensión de esta visión sistémica.
Es decir, gestionar un espacio marino protegido no es gestionar un parque urbano, ¿vale? Es entender unos mecanismos ecosistémicos que ni empiezan ni acaban en el espacio protegido, que conectan, especialmente en el espacio marino. En un terrestre aún puede haber un poco más de delimitación, pero en el marino la conectividad es increíble. Si tú proteges esto, pero al lado tienes un espacio que contamina y te llegan los contaminantes, no te va a servir de nada la contaminación. Entonces, esta falta de visión sistémica es uno de los obstáculos. Pero sobre todo, a nivel económico, es que no damos importancia a la naturaleza, no damos importancia a la biodiversidad, no damos importancia al mar. Si miramos lo que cuesta un kilómetro de autopistas y los kilómetros de autopistas que se han construido en España los últimos 20 años, con un kilómetro de autopistas gestionamos bien bastantes espacios. Entonces, en cambio, no tenemos problemas sociales ni políticos para proponer nuevas infraestructuras, ya no digamos ampliaciones de puertos, de aeropuertos. Entonces, tenemos un problema de comprensión y a partir de ahí no ponemos los recursos ni creamos el conocimiento en suficiente cantidad para gestionar. A mí me gustaría preguntarle a Zafer, que, claro, ha dicho textualmente que se ha gastado muchos miles de euros en contratar estas barcas, todo el carburante que gastan, para conseguir esta vigilancia o esta protección. La pregunta es, ¿este es el camino? Es decir, ¿estamos resignándonos a que tengan que ser iniciativas privadas? ¿Renunciamos a que las administraciones cumplan su obligación, que sería esta? Yeah, thank you. I would like to add a few things before to Puri's last comments. Fisheries lobbies are so powerful in Europe, including Turkey. We cannot push them aside. So believe me, every month I got 2 death threats from trawlers, fleets. So secondly, small-scale fishing communities don't have any belief to government at all. If government approaches to them, okay, this is a protection area, you will get a benefit, they say no. They don't have any trust left to government. So there is a kind of miscommunication in between stakeholders. Then what could we do? We can come from all the way top-bottom, which I did for some of the areas. I just reached to the president, I convinced First Lady, and immediately some of the areas declared. But is this the right thing that we have been doing as an NGO, protecting the marine protected area, spending that much money for how long? What is the sustainable finance behind that? There is none. At one point, maybe in a couple of years, I will run out of money and I will stop, and all those fishes happily living in these areas are going to be fished out and they will die. So in this case, government will step in, so they don't want extra work. Another reason they don't want to put more protected areas, because they're happy with their current positions. New protection areas means new management issues, new protection issues, a lot of new work for them. They don't want it. It's so easy. But if they outsource it to the NGOs or other institutions like us, we could do it. We could get the money from government, we could do much better than that. That's the answer. Gracias. Y le quería preguntar, ya que tenemos un representante de la Administración Pública, decía que tenemos un 12% de superficie marina protegida en España, ¿no? En el Mediterráneo, no sé si era en España. En España en general. ¿No sería mejor tener a lo mejor, un 3% totalmente protegido en vez de un 12% en estas condiciones que han denunciado nuestros compañeros? El objetivo que tenemos, el que de momento tenemos reglado y regulado por todas nuestras estrategias mundiales y europeas, es llegar al 30% de figuras de protección, y un 10% es una nueva figura incorporada en la estrategia de la Unión Europea, figuras de protección estricta, de áreas no-take. Eso, aun estando de acuerdo con Puri, que sigue siendo poco para todo lo que tenemos que hacer, es la regulación a la que tenemos que aspirar. Y me gustaría buscar un término, que es un poco lo que resume lo que han dicho los anteriores intervinientes a este respecto, es la gobernanza. No tenemos una cultura planetaria
en la democracia de la participación en los procesos de gestión y de gobierno de los sitios. Tanto desde las propias administraciones, que se gobierna para la gente, que en realidad es gobernar con la gente, ni de participación de la propia sociedad civil, ya sea la científica, ya sea los propios sectores, que sí que están más generadores de lobby. Lo que tenemos es que conseguir que entre todos generemos un consenso para esta. No tenemos capacidad para hacer vigilancia, no podemos poner a la Armada y a la Guardia Civil a perseguir a la gente en ese 30% ni en ese 10%, si no está de verdad creído por la propia población, por los propios sectores productivos, que esto es un bien común y que si no, esta especie que os decía que tanto nos importa, vamos a dejar de habitar correctamente la Tierra. Y ese es el proceso en el que tenemos que hacer un mayor esfuerzo. Yo, por lo que antes ha comentado Irene, en Menorca sí que parece que se da un poco ese consenso, ¿no?, en torno a la protección de las áreas marinas. No sé qué resultado práctico está dando. Estos mapas que has enseñado y tal, ¿gozan de una protección real o hay retos ahí pendientes todavía? Hay muchísimos retos pendientes, claro que sí, muchísimos, infinitos diría. De hecho, yo siempre explico que cuando te dan la declaración de la Reserva de Biosfera, la UNESCO te reconoce, empieza el trabajo real. Mucha gente, el fin es conseguir la certificación, ¿no? Y es al revés, o sea, te la dan y ahí empieza el reto porque tienes que demostrar que eres digno de tenerlo. A ver, es que se han dicho muchas cosas que son importantes. La primera es, todo está interconectado y es muy difícil llegar a la sociedad porque es que lo que hay que hacer es acompasar muchísimas cosas. Una mayor concienciación es la base, porque ya podemos ir protegiendo áreas, poniendo vigilancia, que ojalá tuviéramos nosotros más recursos para vigilar todos esos espacios, porque si tuviéramos más recursos los tendríamos trabajando allí, ¿no? Entonces, o eso lo acompasamos de mayor concienciación o al final es un poco lo que decimos en Menorca o en Baleares, ¿no? Tirar agua al mar, o sea, es algo que por ahí se va todo, ¿no? Entonces, hay que acompasar muchos procesos, tanto los educativos como los consensos, pero es cierto que hay una carencia de cultura de la gobernanza, de implicación en lo que estamos haciendo. Esto no me ha dado tiempo a decirlo, pero creo que en el modelo de las reservas, hoy parece que he venido aquí a hacer la bandera y no es el caso, pero sí, toda reserva de biosfera tiene la obligación de tener un consejo científico y un consejo social en sus órganos de gestión. Es decir, nosotros tenemos un consejo social donde hay representantes del Ministerio, donde hay representantes del Gobierno Balear, representantes de todas las administraciones de Menorca, locales, ayuntamientos, sociedad civil, ONGs, grupos, colegios profesionales. Bueno, eso es importantísimo porque ahí son mesas de debate donde hay muchas visiones que se ponen en la misma mesa, al mismo nivel y donde todo el mundo puede opinar y se recogen mandatos, digamos, que luego la Administración tiene la obligación de llevar a cabo, ¿no? Esto es algo que pienso que sería muy necesario organizar para los espacios marinos, porque esa cultura que empezamos a tener un poco integrada para el espacio terrestre, también a nivel político, no tiene nada que ver. Cuando tú vas a un interlocutor de la escala que sea administrativa sobre el espacio terrestre, nos entendemos mucho más rápido porque ya venimos de una trayectoria de años de intentar gestionar en los espacios marinos. Lo siento mucho, pero esto es nuevo. ¿A qué me refiero que es nuevo? Yo he puesto un mapa en que Menorca se amplía el espacio marino a 2019. 2019, hace 3 años. ¿Y por qué se pudo conseguir eso? Porque había habido unos recursos económicos dirigidos a la investigación. Ignacio lo ha dicho, Life in the Mares es un proyecto que generó mucho conocimiento científico y podíamos sustentar sobre conocimiento científico que esos espacios naturales marinos alrededor de Menorca tenían un nivel de conservación y, por tanto, que merecían tener un nivel de protección, ¿no? Eso se hace gracias a una base científica. No he puesto el mapa de las zonas Natura 2000 alrededor de Menorca, pero también cubren más del 50% de la superficie marina alrededor de Menorca. Pero nos quedan muchos recursos para gestionar eso como toca. A nivel de vigilancia, de recursos para investigar más sobre todas esas especies asociadas a esos espacios marinos o cómo regular incluso la pesca alrededor de todo ese espacio, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. La verdad es que no tenemos tiempo para más. Podríamos también hablar de si realmente queda tiempo, dada la situación del planeta, para
estimular o esperar a estos consensos, porque realmente, como sabemos, la situación es de emergencia. Bueno, muchas gracias a todos los que habéis participado. Creo que hemos sabido un poco más de cuál es la situación de las áreas marinas protegidas y de los problemas que todavía quedan por resolver para lograr una mayor protección, esa necesaria y urgente protección del mar. Así que muchas gracias.